Bienvenido, hermano y hermana, al programa Versículo del Día. Y el versículo del día, hermanico mío, se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Yahvé dice así: Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanico mío, el libro de Santiago 4 y ese versículo que acabemos de leer es una advertencia contra los afectos corruptos y el amor de este mundo, que es enemistad contra Dios. Puesto que toda la guerra y las peleas vienen de la corrupción de nuestro propio corazón, bueno es mortificar la concupiscencia que luchas en los miembros. Las concupiscencias mundanas y carnales son malas, que no permite el contento ni la satisfacción, pero los deseos y los afectos pecaminosos impiden, hermanos míos, que en la oración y la obra de nuestro deseo para con Dios pongamos en guardia para no abusar o usar mal por la disposición del corazón la misericordia recibida cuando se concede las oraciones en el nombre de Jesús. Pero Dios suele pedir con mala mirada y intenciones. Si así buscamos las cosas de este mundo, hermanos míos, es justo que Dios las niegue. Los deseos incrédulos y fríos ora negativamente, y podemos tener toda la seguridad de que nuestra oración volvería vacía cuando responde al lenguaje de la concupiscencia, más que el lenguaje de la virtud. Aquí, con tristeza santa, en él más allá, con miseria eterna, el Señor no le negará el consuelo al que lamenta verdaderamente el pecado, y exaltaría al que se humille delante de su presencia, en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios dice: someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpian las manos, y vosotros lo que doble ánimo. Purificad vuestro corazón, afligido y lamentable. Llorar, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humíllate, y humillarlo está, y tened que humillar delante del Señor, y Él se exaltará. Pero Él da mayor gracia. El mismo Espíritu Santo que nos convence de nuestro compromiso también nos dará la gracia de servir a Dios como debemos. Esto, hermanos míos, es maravilloso, una maravillosa afirmación, pero Él da a mayor gracia. Contrasta fuertemente, hermanos míos, con la palabra anteriores, y podemos notar este contraste. Nótalo, que siempre observa lo débil que somos, lo fuerte que es Él, los orgullosos que somos, lo condesciente que es Él, lo mucho que éramos y no infalible que es Él, lo cambiante que somos y lo inmutable que es Él, lo provocadores que somos y lo indulgente
que es Él. Observa cómo en nosotros solo hay enfermedad y cómo en Él solo hay bien. Aún en nuestra enfermedad muestra su bondad, aún así bendice. Qué rico constante, hermano mío, porque cuando vemos que el pecado busca entrar, la gracia cierra la puerta al pecado, trata de obtener el dominio, pero la gracia, que es más fuerte que el pecado, se resiste y no le permite el pecado. Pero el pecado nos hace caer a veces, hermano mío. Y te digo esta tarde, pon tu pie en tu cuello, porque la gracia viene a rescatarte. El pecado sube como el diluvio de Noé, pero la gracia, la gracia viene sobre la cima de las montañas como el arca de Noé, en el nombre de Jesús. Sufre de pobreza espiritual, hermano mío, en su propia culpa, porque Él da más gracia. Si no la tiene, es porque no la ha buscado, porque Dios resiste a los orgullosos. Así mismo tiempo, hermano, Santiago nos recuerda que esta gracia solo llega a los humildes, porque la gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo exige que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sean reales o imaginación. Pero la gracia no se ocupará, de mí en base a nada, de mi bueno o malo, sino solo en la base de quién es Dios. Por eso que Santiago, hermano mío, usa una palabra poderosa en la frase: resista a los orgullosos. Se pone en orden de batalla contra ellos, porque Dios resiste a los soberbios. Se pone en batalla contra los tal, por encima de cualquier otro tipo de pecado, como inventadores y avanzadores de su territorio, y buscadores, secadores de sus principales tesoros. Por eso, pero Él da, hermano mío, gracia a los humildes. No es de nuestra humildad se gana la gracia de Dios, no con nuestra humildad que se gana la gracia de Dios. No, la humildad solo nos pone en posición de recibir el regalo que Él da libremente. Por eso, hermanito mío, por lo tanto, sométese a Dios, porque a la luz de la gracia ofrecida a los humildes solo hay una cosa que hacer, hermano: sométete a Dios. Esto significa ordenarse debajo de Dios y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. Rendirse a Él como el Rey del Rey y un Rey conquistador, en el nombre de Jesús. Es de asombrarse, hermano mío, que el mundo no se someta a Dios. Es asombroso que el mundo no se someta a Dios. Ha escuchado mucho sobre los derechos del hombre, pero también sería bueno de considerar los derechos de Dios. ¿Qué son los primeros, los más altos, los más seguros, los más solamente derechos? Son los más grandes derechos del universo y está en la base de todos los demás derechos. Tenemos, hermano mío, a un gran Dios, como eres un extraño en el mundo, que tú mismo, Señor, has creado. Tu criatura que no podría ver si no le hubiera dado ojo. Mira a toda parte, velo a ti. Las criaturas que no pueden pensar si no hubiera dado la mente, piensan en todas las cosas excepto en ti, Señor. Y los seres que no podrían vivir si no le mantuviera en el ser, te olvidara completamente, o se recuerda de tu existencia y ve tu poder, son tan
temerario como para convertirse en tus propios enemigos. Pero déjame decirte, si fuera un tirano, sería valiente, resistís, pero como es un padre, es ingrato, rebelarse. Surgió razones por la que deberíamos someternos a Dios, pero debemos someternos a Dios porque Él nos creó en el nombre de Jesús. Deberíamos, hermano, someternos a Dios porque su gobierno es bueno para nosotros. Debemos de someternos a Dios porque toda resistencia a Él es inútil. Debemos de someternos a Dios porque esta sumisión es absolutamente necesaria para la salvación. Debemos someternos a Dios porque es la única manera de tener paz con Dios. Mi deseo, hermano mío, es de susurrar una pequeña verdad en tu oído y oración para que te asuste. Te estás sometiendo, incluso ahora dice: yo no, yo soy el Señor de yo mismo. Sí que piensa así, pero mientras tanto te estás sometiendo al diablo. Por eso que el versículo que tenemos antes de nosotros insinúa esto: someteos a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Si no te sometes a Dios, nunca resistirá al diablo y permanecerá constantemente bajo su poder tiránico. ¿Cuál será tu amor a Dios o al diablo? ¿Cuál es tu amor, hacia Dios o hacia el diablo? Porque uno de ellos debe de ser. Ningún hombre está sin amor. Por eso que la palabra dice: resistid al diablo y escapará de vosotros. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al diablo. Esto significa que está en contra de los engaños del diablo y su esfuerzo por intimidar. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que Él se escapará, se huirá de nosotros. Amén. Significativamente, hermanos míos, Santiago nos recomienda que los demonios deben de ser arrojados de los creyentes por un tercero. Santiago simplemente recta individualmente a los cristianos a tratar con Satanás como un enemigo conquistador, el cual puede y debe ser resistido personalmente, aunque en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, se opone. E incluso el mismo diablo seguro que tendrá una conquista rápida y gloriosa, porque huye de ese nombre y de su sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha conquistado, y su sangre es conquistadora en el nombre de Jesús. Resistir al diablo viene de la palabra griega. Resistir significa estar de pie y en contra. Santiago nos dice que estemos de pie y en contra del maligno. Satanás puede huir por la resistencia del creyente de menos rango, el cual viene con autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. Resistir por la fe y el resto de la armadura espiritual. O bien resistir es decir, no conformarse a su estrategia y tentaciones. Y Él huirá de vosotros en cuanto a ese asalto particular en el que se resistéis, y aunque vuelva de nuevo su extiende de nuevo, vosotros siguiendo resistiendo y seguía siendo vencidos, nunca seréis vencidos mientras no le consideréis nada. Mientras que resistéis, no seréis vencidos. Un famoso escritor cristiano llamado Herman
escribió esto: el diablo puede luchar contra el cristiano, pero no puede atraparlo en el nombre de Jesús. Qué buena escritura, ¿eh? El diablo puede luchar contra los cristianos, pero no puede atraparlo. Por eso, hermano, acércate a Dios y Él se acercará de ti. Esto, hermano, es una invitación y una promesa. Es inútil de someterse a la autoridad de Dios y resistirse a los ataques del diablo y luego rega. En cuanto a acercarse a Dios, lo tenemos como promesa. Dios se acerca a nosotros si tú te acercas. En tanto que nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Cuando una alma se pone a buscar a Dios, Dios acude a su encuentro, de modo que mientras nos acercamos a Él, Él se acerca sobre nosotros en el nombre de Jesús. ¿Qué significa, hermanos míos, acercarse a Dios? Considero de alguna forma que significa acercarse en la adoración, en la alabanza, en la oración. Significa acercarse pidiendo consejo también a Dios. También acercarse a Dios para disfrutar de la comunión con Dios. También acercarnos a Dios en el curso general y en la atmósfera de la vida. En cierto modo, este texto ilustra, hermano, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto de Dios le dijo a Moisés que no se acercara de la zarza ardiente y que se quitara los zapatos. Bajo el nuevo pacto, Dios le dice al pecador: acércate de mí y yo me acercaré de ti. Ahora, la tierra entre Dios y el pecador ha sido rociada con la sangre de Jesús y podemos acercarnos a Dios sobre la base de esa sangre en el nombre de Jesús. Esto también, hermano, muestra lo que Dios quiere hacer por el pecador. Él no dice de acercarnos a Dios y Dios nos salvará, o acércate a Dios y Él te perdonará. Aunque las sentencias son verdaderas, lo que Dios realmente quiere es que está cerca del hombre y tener una relación cercana y un compañerismo con el individuo. Y en el resto del capítulo vemos los resultados acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios nos ayuda a resistir al diablo. Cuando te acercas de Dios te va a ayudar a ser puro. Cuando te acercas de Dios te va a ayudar a los afligidos por el pecado. Cuando te va a acercar a Dios nos va a ayudar a hablar bien a los demás. Cuando te acercas de Dios te va a ayudar a pensar en las cosas eternas. Porque, hermanos míos, los pecadores limpian las manos y nosotros, dice Dios, y vosotros los que son doble ánimo, purificad vuestro corazón, afligido y lamentar y llorar. Mientras nos acercamos a Dios somos condenados por nuestro pecado, así que afligido y lamentablemente y lloramos es apropiado. En cuanto a la convicción de pecado, somos obligados de buscar limpieza a los pies de la cruz en el nombre de Jesús. Porque la palabra utilizada para el pecado, hermano mío, es amartolos, que significa el pecador empedernido. El hombre cuyo pecado es obvio y notorio. A usar palabras como lamento, llanto, Santiago habla sobre la angustia del arrepentimiento en términos del lenguaje de los profetas hebreos. Humillado delante del Señor y Él lo exaltará. Mientras llegamos como pecador delante de Dios Santo, no como un religioso autosuficiente, como Jesús lo explicó en Lucas 18, capítulo 18, versículo 10 a 14, nos humillamos apropiadamente delante de Dios, entonces Él nos levantará. Debido de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y la gracia y el favor inmerecido de Dios siempre nos exaltará. En este pasaje Santiago
ha descrito poderosamente tanto el deber como la bendición del arrepentimiento en el nombre de Jesús. Mas pero, al contrario, el Dios da mayor gracia, gracia siempre creciente, tanto más cuanto apartemos de las envidias, porque dice el mismo Dios que hace que su espíritu more en el creyente. Por el mismo espíritu también habla a las escrituras. La cita aquí, probablemente como el libro de los Proverbios 3:34, es probable que la referencia general de Santiago 4:5, Proverbios 21:10, el hebreo es encarnarse de lo encarnadesodore, es decir, de lo que piensa que las escrituras habla en vano. Resistir, se opone en orden de batalla en su contra, así como ellos lo mismo que Faraón, que se levantaron contra Dios. Dios vuelve a pagar al pecador en la misma moneda. La soberbia es la madre de la envidia, es peculiarmente satánico. Por causa de ella Satán cayó en los soberbios. En griego, derivación significa que uno aparenta ser superior a su semejante, y así se levanta en contra de Dios. Los humildes, que no son envidiosos, ni codiciosos, ni ambiciosos en cuanto a lo mundano, ellos, los humildes, recibirán la gracia en el nombre de Jesús, porque Dios levanta a los humildes y limpia los corazones humildes en el nombre de Jesús. Por eso que Santiago dice: ¿dónde viene la guerra y las peleas entre ustedes? ¿Dónde viene la guerra y las peleas entre ustedes? No viene de aquí. Aún tu pecado, tú te estás luchando, peleando con tu pecado, te estás peleando con tu miembro de tu familia, porque ama a codiciar y no tenéis que matar. Queréis todo, queréis obtener todo y no podéis obtener peleando las cosas o guerreando, pero no tenéis por qué no pedir. Si no tenéis, ¿por qué no pida a Dios? Pedid y no recibéis, porque pidéis mal para consumirlo en vuestro deseo. Perdonadme por la palabra, deseo de la carne. ¿No sabe que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Por lo tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Jehová. ¿Penséis, hermano mío, que las escrituras dicen en vano: el espíritu que habita en nosotros codicia la envidia? Pero Él da más gracia. Por eso dice Dios: resistí a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No interpreto lo que el apóstol dice aquí sobre la guerra y los combates como se considere a nivel nacional, porque debe de recordarse, hermanos míos, que todo el tiempo que el apóstol está escribiendo en la iglesia, y como todo creyente sabe bien que su propia experiencia de que la guerra santa es una guerra santa, desde el momento de la generación hasta el día de la muerte, se lleva a cabo entre la carne y el espíritu. Aquí se le enseña donde arrastrea el origen, donde solo el Señor, para buscar a la fuerza nada más que la gracia. Y la renovación consigue y continúa de la gracia, porque puede ayudar al Hijo de Dios a someter a la carne con su afecto y su pecado. Ahí está la dulce promesa de Jesús a su pueblo. Ahí Jesús hace una promesa a su pueblo: los regalaré en cada momento. Libro de Isaías 27:3: ciertamente les soy aquel en 1000 casos no veo cómo se hace, ni puedo seguir las huellas o la venida del Señor. Sin embargo, estoy seguro de que si el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, nos renovará continuamente el alma, nuestro espíritu pronto languidecerá, se marchitará y morirá.
Por eso, hermano, aprecia el pensamiento. Pablo lo sabía. Hablaba con seguridad de ello. Aunque perece nuestro hombre exterior, dice Pablo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva cada día en el nombre de Jesús, en día en día. Amén. Por eso que, según 1 Corintios 4:14, Jesús lleva el asunto más alto que su siervo, porque dice que Él regará su viña y su iglesia en cada momento. No solo día a día, nos visita ocasionalmente, de vez en cuando, pero un momento, es decir, incesante, de modo que incluso cuando la iglesia está en lo más bajo, Él tentará a exclamar fuerza y esperanza si se le pide al Señor. No es así porque el riesgo que Jesús no cesa. Si cuando lo hacemos servir con nuestro pecado y nos fatigamos con nuestra iniquidad, e incluso entonces el Señor está borrando nuestra transgresión por su propio bien y no se acordará de nuestro pecado. Aleluya. Hermano y hermana que me escuchan, se lo ruego que se dé cuenta que lo que se dice de las personas, perdóname con la expresión, de lo adulterio y de la adulteria, no solo naturalmente sino espiritualmente, toda frialdad y apartarse del Señor son actos de adulterio hacia nuestro legítimo esposo, y por lo tanto la represión se da para mostrar que la amistad con la riqueza de este mundo es como una esposa que se aparta traicionamente de su marido. No creo que sea necesario engrosar esta página con comentario sobre que es tan sencillo. En los varios versículos que sigue bastaría de observar cuál afortunadamente la diversa dirección está acompañada de la seguridad de que la fuerza del Señor se perfecciona para su pueblo en su debilidad. Y si admiremos la manera muy bendita en la que el Señor plantea la pregunta, en Él mismo la responde. Él mismo la responde. Pensé que las Escrituras dicen vano, que el Espíritu que habita en nosotros desea envidia, como si el Señor hubiera dicho: penséis que no es necesario en Dios el Espíritu Santo de informar a la iglesia que aunque sea regenerada, porque la parte no renovada cada cristiano incluso su cuerpo de pecado y muerto, y lo lleve al concilio. Por eso, hermanos míos, tenemos que ser acudiados, porque la misma imaginación malvada descrita en Génesis 6, 5 y Romanos 8, 7, ¿no sabéis esto? Y el polvo lo confesará delante de Dios. Bendito a mi Dios, lo hago. Qué triste entregado haría hacia el enemigo con estos deseos míos si Dios no me diera más gracia para mantenerme bajo el control que el combustible de Satanás y mi pecado para hacerlo arder. Por gracia, para no perder nunca de vista este mal que habita en nosotros, también está más gracia de mi Dios. Tú, querido Señor, con esta escritura no dice en vano, concede que nunca sea en vano para mi alma, pero da más gracia, si donde la gracia ya se ha dado, el Hijo de Dios verdaderamente generado, el Señor dará más, y el Señor dará más de la misma gracia, efectivamente, que se opondrá y vencerá minimizará mi pequeño lujo, que sea lo que sea el mal, la dulzura y la conveniencia, la bendición de esta escritura que abre el conocimiento de la herida
y dar un bálsamo eficaz en la sangre de Cristo para sanar. Él da más gracia en el nombre de Jesús. ¿Creéis, hermanos, que las Escrituras habla así en vano? ¿Desea envidia el Espíritu que mora en nosotros? No, pero Él da más gracia, aumenta la gracia. Pero es decir, Dios se opone en el orden contra lo insolente, pero da gracia a los humildes. Los humildes son aquellos que son creados por gracia, pero Dios promete darles más gracia para perfeccionar lo que había comenzado. Pero Dios da más gracia, hermano, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométete a Dios y resiste al diablo. Ahora el diablo, hermano mío, quien busca seducirte para encontrar la realización en el mundo, diciendo que podemos encontrar todo el contenido, todo lo que nos falta para estar contentos, para tener gozo, felicidad, deseamos. Si simplemente nos apartamos del camino de Dios, caminamos detrás de nuestro propio deseo carnal, hermanos míos, no vamos a llegar a nada, porque eso es la apelación de Satanás, de tan fuerte, porque apelan lo que intensamente mi carne, mi deseo de mi carne, básicamente está diciendo: oye, hazlo, encuentra esa satisfacción en el mundo, estás satisfecho de este mundo, encuentras paz, nada. No encuentra esa emoción, no encuentra lo que está buscando. Solo ve por ello. Vive por la carne y ve por la carne. Y Dios te está diciendo: no, eso es muerte. Si realmente quiere vida, la vida espiritual, entonces busca el Espíritu y las cosas que son del Espíritu. Anda en el Espíritu y hay una guerra entre tu carne y tu espíritu. Y Satanás está ahí para animarnos. Ahí detrás de, pero el Espíritu Santo y el Señor está allí para animarnos, y quiere decir que Él está allí para animarte de ir detrás del Espíritu, porque la carne y el Señor está ahí para animarnos a ir detrás del Espíritu. Ahí, sométete a Dios y resiste al diablo, dejando de lado ese espíritu de lucha, ese esfuerzo para derribar lo demás. Levántate, acércate de Dios, sé de tu bendición, tu voluntad en este camino de la paz y también el camino de la alegría, en el nombre de Jesús. Dios da mayor gracia y resiste a los soberbios, pero Él da más gracia. La versión árabe agrega a nosotros la versión etiopía de ti, la versión siriana lee el todo, por lo tanto, pero nuestro Señor nos da más gracia, mayor gracia a lo que el mundo puede dar. Amistad es corteja por los hombres, la menor medida de la gracia y de la fe y de la esperanza y del amor y del conocimiento espiritual de Cristo y el interés en Él y la paz, la alegría, la comunidad son más valiosos que todo el mundo. Y todo que estamos en Él, mayor gracia tenemos, más favores que los santos pueden preguntar o pensar. Así que Salomón tenía más favores que le daban más a lo que podía pensar en pedir, os mayor gracia, mayor medida, incluso de luz espiritual, conocimiento espiritual, bajo la dispensación del Evangelio, bajo la antigua dispensación, donde Dios otorga regalo, califica para el servicio y la utilidad de esto se utiliza para tal fin de más y dando más. Esto puede referirse a la gracia interna forjada por el Espíritu de Dios en los corazones de su pueblo, más que lo que se puede decir dar cuando Él lo abunda en cuanto a su acto y su ejército. Cuando la fe crece suavemente, la esperanza, hermanos míos, revive y es animada y abunda a través de su poder. La influencia y el amor de Dios y de Cristo abunda aún más y más cuando hay un crecimiento en cada gracia y en el conocimiento de Cristo, para que esta gracia se convierta en un pozo
en un pozo de agua viva, saltando hacia la vida eterna, por fin tendrá su perfección en su gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, el versículo del día, que se encontraba ese versículo en el libro de Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Acuérdate de este versículo y acércate de Dios, y Él se acercará a ti para poder limpiarte, perdonarte y ponerte en el camino de la salvación, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, hermanito mío, ese versículo del día. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes, y os digo al próximo programa, versículo del día. Bendiciones para todos. Shalom.